¿Alguna vez has imaginado un mundo donde las caras de las personas parecen transformarse en algo salido de tus peores pesadillas? Pues para Víctor Charra, de 59 años, es una realidad. Regresemos en el tiempo a noviembre de 2020. Era un tranquilo día de invierno en Nashville. Todo parecía normal hasta que ocurrió algo que transformó la vida de Víctor para siempre. Mientras se encontraba sentado en el sofá viendo la televisión, su compañero de cuarto entró en la habitación y al mirarlo, algo no estaba bien en su rostro. ¿Qué estoy viendo?, pensó. Luego la novia de su amigo apareció y ella también tenía algo extraño. Cada persona que veía tenía una expresión grotesca, con ojos alargados y cicatrices profundas. Incluso parecían tener orejas puntiagudas como las de Spock, de Star Trek. Intentó explicar lo que veía, pero su compañero de cuarto pensó que estaba loco. Salió a la calle y descubrió que todas las caras se veían igual, distorsionadas y aterradoras, como si fueran demonios. Lo primero que pensé fue que había despertado en un mundo lleno de demonios. No se pueden imaginar lo aterrador que fue. Imaginen despertar una mañana y de repente todo el mundo parece una criatura de una película de terror. Un conocido de Víctor, que solía enseñar a personas con discapacidad visual, le sugirió que podría estar padeciendo de prosopometamorfosia, o PMO. Este trastorno neurológico sumamente raro altera la percepción de los rostros. Víctor notó que los síntomas coincidían con su experiencia. Después de un diagnóstico, se confirmó que efectivamente padecía esta condición poco común. En su caso, las deformidades solo afectaban la percepción de los rostros en persona, no en fotografías o pantallas de computadora. Este detalle brindó una oportunidad única para los científicos de estudiar cómo perciben los rostros una persona con PMO, algo que antes era desconocido. Investigadores de la Universidad de Dartmouth tomaron la iniciativa y crearon una representación digital de las deformidades faciales que Víctor experimentaba. Estas imágenes fueron publicadas recientemente, revelando cómo se veían las caras según su percepción. Las imágenes generadas mostraban cómo Víctor veía los rostros en una dimensión 2D. Pero hay más en esta historia. Las caras distorsionadas que percibía también se movían, se contorsionaban, hablaban y hacían gestos faciales. Esta condición ha afectado la vida social de Víctor, ya que enfrenta el desafío de convivir con estas visiones que lo atormentan. Aunque los síntomas de la PMO a menudo desaparecen en poco tiempo, en algunos casos persisten durante años. Para comprender mejor su percepción, los investigadores trabajaron estrechamente con Víctor, quien describió las diferencias entre las fotografías de los rostros y lo que veía en la realidad. Utilizando software de edición de fotos, adaptaron las imágenes para que coincidieran con sus descripciones. A pesar de enfrentar el impacto emocional de ver rostros que parecen demonios, ha encontrado maneras de lidiar con esta compleja condición. Una de las estrategias que ha adoptado es rodearse de personas cercanas. Vivir con su compañero de cuarto y sus hijos le brinda un entorno familiar que lo ayuda a sobrellevar la enfermedad, ya que se acostumbra gradualmente a estar rodeado de gente. Además, ha descubierto un recurso útil para cuando está en público: usar gafas con lentes verdes. Estas gafas parecen tener un efecto calmante en sus síntomas, lo que le permite enfrentar mejor las situaciones sociales y reducir la intensidad de las distorsiones que experimenta al ver los rostros de las personas. Estas estrategias, aunque simples, han demostrado ser eficaces para Víctor en su día a día, ayudándole a llevar una vida más normalizada a pesar de los desafíos que presenta su condición. Pero, ¿qué es exactamente la PMO? ¿Cómo afecta a quienes la padecen? Bueno, a diferencia de la ceguera facial, que impide el reconocimiento de caras, esta enfermedad, también conocida como el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, es un trastorno visual que causa distorsiones en la percepción de los rostros humanos. Las personas afectadas por la PMO ven los rostros como si estuvieran estirados, aplastados o deformados de alguna manera. Estas deformaciones pueden variar entre casos y afectar la forma, tamaño, color y posición de los rasgos faciales. Las experiencias de quienes viven con este extraño trastorno son diversas y a menudo desconcertantes. Desde presenciar un ojo deslizándose por la mejilla hasta percibir rostros que cambian como un caleidoscopio. Este trastorno es extremadamente raro, con solo alrededor de 81 informes documentados hasta la fecha, aunque se sospecha que hay muchos más sin diagnosticar.
siendo el primer caso registrado identificado en 1904. Entre los casos más sorprendentes se encuentra el de una mujer que veía caras transformándose en dragones y otro hombre que veía caras derretidas. Víctor, un caso intrigante, veía caras demoníacas, pero solo en persona, lo que permitió a los científicos estudiar con detalle su percepción. Estos relatos resaltan la complejidad y rareza de la condición. La causa exacta de la PMO sigue siendo desconocida, aunque se cree que podría estar relacionada con daños en el área del cerebro responsable del procesamiento de rostros. También puede ser síntomas de otras afecciones como la epilepsia, migrañas o accidentes cerebrovasculares, o presentarse por sí sola. El diagnóstico correcto a veces puede llevar al tratamiento de la afección subyacente, como convulsiones o derrames cerebrales. Sin embargo, los mecanismos exactos detrás de las distorsiones siguen siendo desconocidos y en algunos casos afecta a personas sin condiciones médicas aparentes. Lo más impactante, muchas personas con PMO han sido diagnosticadas erróneamente con esquizofrenia y se les han recetado antipsicóticos. La falta de comprensión sobre esta condición hace que muchas personas no reciban el tratamiento adecuado, pero gracias a personas como Víctor, valientes y resilientes, junto con el respaldo de investigadores y comunidades en línea, se está arrojando luz sobre este oscuro trastorno. Esta labor ofrece esperanza y comprensión a aquellos que ven el mundo a través de una lente distorsionada. Con tan pocos casos estudiados hasta ahora, aún queda mucho por descubrir sobre esta misteriosa enfermedad, sus implicaciones y el tratamiento a seguir. No cabe duda que el cerebro humano está lleno de misterios esperando ser resueltos. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a dejar un comentario, dar like y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta la próxima. Nos vemos en otros Misterios de la Tierra.